Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Les damos las gracias que se unan, que den su tiempo para pues platicar un poco de lo que se está manejando en la tendencia de impresión 3D, también de diseño. Esperemos que este webinar sea de mucha ayuda para desbloquear algunas curiosidades que ustedes tengan. Como comentaba Joan, a lo largo de toda la presentación va a haber algunos sesión de preguntas, algunas preguntas. Entonces, les agradecemos si nos pueden apoyar con sus respuestas. O si tienen comentarios en general, pues también háganoslo saber. Nos gustaría contestarlos durante toda esta presentación y ya si pues, se llega a extender un poco más, de forma privada lo podemos hacer sin ningún problema. Vamos a revisar lo que es la agenda del día de hoy. Vamos a pasar por conocer tu presentador, diseños para tecnologías de fusión en cama de polvos. Vamos a ver por qué es recomendado usar este tipo de tecnologías. Retos comunes a los que nos enfrentamos cuando estamos diseñando para impresión 3D, específicamente con polvos, y cómo se superan estos día con día o proyecto a proyecto. Algunas consideraciones al diseñar con materiales para polvos y pues, algunos casos de éxito. Bueno, me presento, soy el ingeniero Arturo Fragoso, soy ingeniero de aplicaciones en Shift 3D Manufacturing. Muchas veces cuando los clientes necesitan ayuda o necesitan saber si es viable para impresión sus proyectos, con todo gusto yo los puedo apoyar. Así con ustedes, si tienen alguna duda en específico, más adelante les paso mi información de contacto para que todas las dudas que tengan me las hagan llegar. Sin ningún problema yo se las responderé. Bueno, antes que nada nos gustaría saber y arrancar con esta pregunta es, ¿tienes experiencia en impresión 3D? Y si es así, ¿cuáles son las tecnologías que utilizas? Entonces, ahí en la caja de votaciones vamos a estar recibiendo sus respuestas. Tenemos un minuto en lo que también se siguen uniendo más personas para llevar a cabo esta votación. Bueno, vamos a continuar. ¿Quiénes somos? Bueno, un breve comercial. Somos Shift 3D, el cual es uno de los service bureau más grandes de México, o si no el único, con el cual podemos dotar de servicio de impresión 3D a toda la República Mexicana. Eh, Manejamos proyectos desde el ramo automotriz, ramo industrial, médico, etcétera, para todo lo que se necesite. Entonces, nuestra misión y visión es que la tecnología de impresión 3D sea fácil de usar y de implementar dentro de sus propias empresas. Si tienen cualquier duda respecto a este tipo de tecnologías, con todo gusto nos pueden llegar a hacer, preguntar si se puede, si es viable, y seguro que en conjunto encontraremos una solución para sus proyectos. Para iniciar, pues vamos a definir lo que es manufactura aditiva. Mucha gente ya lo sabe, ya ha visto esta diapositiva, pero pues nos gusta definir que la manufactura aditiva o impresión 3D es un método de fabricación que consiste en transformar un archivo digital en un objeto físico a través de la adición de material capa a capa. Son tres sencillos pasos, sin embargo, el más complejo es el modelo 3D. ¿Por qué? Porque de aquí se van a desbloquear y vamos a hacer la selección de nuestro proceso de impresión. El proceso de impresión sí tiene un grado de complejidad, sin embargo, pues eso ya depende de más de una máquina que de nuestro propio expertise. Y pues el producto final, ya dependiendo de los acabados que se le quiera poner o postprocesos, eso ya va a ser decisión de cada quien. Sin embargo, algo que está en nuestras manos y que siempre tenemos que estar al tanto de él es el modelo 3D. ¿Cómo es que lo podemos diseñar? ¿Qué adecuaciones tenemos que tener? ¿Qué considerar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué nos enfocamos en el polvo? Bueno, una de las razones es porque aquí en Shift 3D trabajamos con este tipo de tecnologías. Somos expertos tanto en lo que es el proceso de Multijet Fusion, como lo es el SLS, el sinterizado láser. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que para desbloquear la mayoría de soluciones en la industria, estas tecnologías se acoplan bastante bien. Sí, hemos trabajado con filamento, con resina, sin embargo, lo que nos da una mayor ventaja sobre los demás es la utilización de este tipo de tecnologías que usan materiales en polvo. ¿Por qué o cuál es otra de las características? Bueno,
Si bien el valor agregado de utilizar manufactura aditiva es la capacidad que tiene para fabricar piezas con geometrías muy complejas, cuando estamos trabajando con tecnologías que no manejan estos polvos, nos enfrentamos a por ejemplo, los soportes. Y muchas veces esto genera más un problema que una solución. ¿Por qué? Porque a veces se quedan amarrados, nos dan un mal acabado. Y además de que tenemos que utilizar un tiempo extra para poderlo retirar y darle un acabado y quede pues de buena forma nuestra pieza, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la de polvos? Bueno, si nosotros vemos este cubo de impresión, que es como comúnmente se manejan estas tecnologías que se fabrican polvos, pues todo eso, ese espacio vacío que no tiene piezas, va a estar lleno de polvo. Ese mismo polvo que no se fusiona o que no se sinteriza, nos va a ayudar a funcionar como un propio soporte. Entonces, es como si esta pieza estuviera flotando, obviamente no en el aire, sino en esa atmósfera de polvo. Muchas veces me gusta hacer la comparativa con una pecera, porque si sacamos una foto de una pecera en determinado tiempo, pues vamos a ver que un pececito va en una dirección nadando hacia abajo, otro va hacia arriba, otro está en cierta inclinación, cierto ángulo. Lo mismo sucede en estos cubos de impresión. Vamos a buscar aprovechar el volumen como mejor nos convenga para tratar de rellenarlo con la mayor cantidad de piezas posibles, para que así, una vez que termine el proceso de impresión, tengamos listas el mayor número de piezas y así hayamos aprovechado todo ese tiempo para fabricar piezas. Por ejemplo, aquí tenemos el cubo de nuestra máquina de impresión estrella, que es la Multijet Fusion, que es de 38 centímetros en X, 28 en Y y 38 en Z. A lo mejor suene que es un poco pequeño, sin embargo, las dimensiones no representan una limitante y más adelante vamos a ver por qué. Cuando nos ponemos a pensar qué tipos de geometrías podemos imprimir en estas tecnologías de polvo o qué ventajas tienen sobre las demás, pues yo les puedo mostrar los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una estructura de enrejado que es eh, no es una prótesis como tal, es una férula que nos ayuda a mantener un soporte en nuestra extremidad, en este caso un brazo, que ya sea tenga fractura o tenga algún esguince y se necesite mantener inmovilizada, con la cual pues ya dejamos de lado lo que es el yeso. ¿Qué ventaja representa esta estructura enrejada para esta férula? Pues bien, va a haber higiene, ya no vamos a tener ahí todo el cúmulo de sudor dentro del yeso, ya tampoco va a hacerse, ya no es pesada como el yeso, además de que podemos aprovechar la misma impresión 3D para colocarle broches, hacer alguna estructura personalizada, eh, etcétera. Además de que los materiales, pues al ser bastante resistentes, no va a haber problema en que se vaya a romper o se vaya a tronar si es que sufre alguna caída o algún golpe extra de que a estar manteniendo la extremidad en su lugar. También tenemos estas estructuras de enrejado para dispositivos como lo es un dron. En este caso, pues estamos teniendo menor peso, estamos mejorando la capacidad que tienen los motores de empuje para que este dron pueda subir y mantenerse en vuelo durante más tiempo, porque al no tener una carga muy pesada, pues también el consumo de energía de las baterías va a ser menor y eso ayuda a maximizar el uso durante vuelo de este tipo de dispositivos. Y aquí podemos ver pues el producto terminado. Si ustedes se ponen a pensar, ¿esto cómo lo puedo fabricar de forma tradicional? Llámese CNC, inyección de plástico, pues sería muy complicado, prácticamente imposible de fabricar con ese tipo de procesos. Si bien, lejos de que sea imposible, va a ser muy complicado, muy costoso y muy tardado. Sin embargo, pues aquí estamos viendo el valor agregado de la manufactura aditiva en polvos. ¿Por qué? Porque no necesitamos soportes, está saliendo bien la pieza, solo necesitamos retirar el polvo excedente y listo, ya está completa para poderse utilizar en el ensamble final de nuestro producto. ¿Qué otras aplicaciones tenemos? Por ejemplo, tenemos investigación en cascos, ergonomía, resistencia a los impactos, si una estructura me ayuda más a soportar. Todo esto que tenemos aquí nos ayuda en gran medida a investigar y desarrollar nuevos productos que se acoplen mejor a nuestro día a día. En este caso, pues es un tipo casco para bicicleta, el cual ya cuenta con una estructura de ventilación que nos ayuda a regular de mejor forma la temperatura que estamos teniendo, de refrescarnos.
sin que sufra un impacto, cuenta con una estructura interna que nos ayuda a que este impacto tenga una mayor distribución y no se focalice solo en una parte de nuestra cabeza. Entonces así podemos liberar de ese riesgoso contacto y pues tener algo que amortigue de mejor forma. Además de que está siendo ligero, entonces pues eso ya también ayuda a las personas que hacen ciclismo, por ejemplo. Si esto, volvemos a la pregunta, lo quisiéramos fabricar de otra forma, pues sería muy difícil. Por ejemplo, si esto lo hacemos en masa, a lo mejor para un molde de inyección tendremos múltiples atrapes en esas estructuras de enrejado. Entonces eso pues no es muy conveniente que digamos. Ahora, regresando a que la dimensión no es una limitante, aquí tenemos otro ejemplo de cómo es que se pueden utilizar las tecnologías de polvo. Por ejemplo, para fabricar este tipo de prototipos que son muy grandes, como es el frente de este automóvil, pues sí, a lo mejor podríamos utilizar máquinas de gran formato como lo es el FDM. Sin embargo, pues aún así no darían la capacidad para fabricar toda la pieza. Estamos hablando que este bumper mide a lo mejor 1,5 metros de longitud, igual que el clúster. Entonces, para hacer esto, pues nosotros optamos por seccionar las piezas y posteriormente unirlas con un pegamento de cianocrilato. Muchas veces, donde está esa unión, se puede decir que es una de las partes más débiles del ensamble, pues porque a lo mejor la unión está muy dura, muy rígida, pero pues entonces ya donde estaba la cejita sujetada, ahí puede que se debilite si sufre un impacto fuerte. Si este aunado lo comparamos con la unión que puede haber en tecnologías como lo es el FDM o la resina, pues puede que todavía se debilite más. Por ejemplo, cuando tenemos piezas de FDM que están muy altas sobre el eje Z y hacemos una flexión a lo largo de ese eje, pues lo más seguro es que suceda es que se deslaminen algunas capas y eso provoque que se fracture esta pieza. Y en el caso de SLA, pues hay que tener en cuenta que muchas de las resinas que se utilizan solo es para tener piezas estéticas, dado que pues ya a la hora de ponerlas a funcionar son materiales que tienden a ser muy rígidos con pues muchos esfuerzos ahí atrapados. Entonces, tienden a que si se caen o tienen un esfuerzo donde no estaba diseñado que soportar, van a tender como a hacer una pequeña explosión, salen disparadas estas fracciones de pieza y pues lo más seguro es que falle. Seguimos con el principio de enrejado. Todos estos tipos de estructuras orgánicas se pueden imprimir en este tipo de tecnologías de polvo. Como ven, si esto lo quisiéramos imprimir a lo mejor en una impresora FDM, tendríamos múltiples soportes que retirar y a lo mejor ya el producto final no quedaría tan bien como este. Sí, una opción sería utilizar a lo mejor soportes solubles, sin embargo, podría representar más tiempo de procesado que con una FDM tradicional y que los polvos en este caso. Ahora, existen ciertos retos a los que nos enfrentamos. No todo es bueno en estas tecnologías. Sin embargo, aunque hay retos, también sabemos cómo solucionarlos. Por ejemplo, en la fabricación de ductos, una de las ventajas que representa el utilizar tecnologías como lo es Multijet Fusion o Fuse One Plus de Formlabs es que tenemos piezas que son isotrópicas, o sea que tienen la misma resistencia en los tres ejes, una resistencia mecánica, y que también tienden a ser herméticas. Entonces, muchos de los proyectos que hacemos es la fabricación de ductos, que aunque son prototipos, pues funcionan muy bien para darnos cuenta de cómo va a trabajar esta pieza. Sin embargo, para la limpieza de estos ductos, pues sí sería un poquito complicado, ¿no? Tener una herramienta que se acople, que sea lo suficientemente flexible y que nos asegure que va a destapar la pieza. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos al momento de limpiar esta pieza? Algo que se puede hacer es la impresión de estas cadenas de limpieza, así le podríamos llamar, que simplemente es agregar eh, una cadena, una tira, o como se quiera llamar, un alambrito en el mismo CAT para que cuando se imprima y se tire de ella, pueda sacar todo ese polvo y nos ayude a la limpieza de la misma pieza. Si no se imprime con esto, sí se va a poder limpiar, pero obviamente donde están las curvas, pues puede haber un atascamiento del mismo polvo. Ya si se considera imprimir con este tipo de cadenas, va a ser más fácil la limpieza y el retiro del polvo va a ser todavía más rápido. Bueno,
Ya que checamos más o menos los ejemplos con los que se puede trabajar, vamos a ver la siguiente pregunta, que dice, ¿han seccionado piezas que las personas que fabrican con FDM y SLA? Y si sí, ¿cuál es la parte más desafiante al momento de unir las secciones? Como les comentaba, una ventaja que nos permite utilizar el Multijet Fusion es que nos ayuda a mantener el cianocrilato. Entonces, cuando colocamos la otra capa, pues se adhieren bastante bien. Sin embargo, pues en SLA y en FDM, a lo mejor en SLA se puede hacer más fácil porque se podría decir que es prácticamente sólido y liso. Entonces, podría mantener bien el pegamento. Pero en FDM no sabemos. También depende de la estructura, qué tan rugosa esté y si eso nos ayude a mantener estable la sección que vamos a colocar. Entonces aquí esperamos a que aparezca la caja de votación para continuar. Aprovechando que están con sus votos, sus comentarios, me gustaría comentarles que la próxima semana vamos a estar presentes en Expo Manufactura. Entonces, si van a darse una vuelta, no duden en visitar nuestro stand. Y más adelante les pasamos la información completa para que puedan ver este tipo de piezas que se fabrican en tecnologías en cama de polvo y comparen cuáles son las principales diferencias respecto a las tecnologías tradicionales de impresión 3D, ¿no? Bueno. ¿Dónde más podemos ocupar este tipo de tecnologías? Cuando tenemos diseños específicos. ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo muy padre de este gripper, el cual, pues sí, se imprimieron los ductos, de hecho se pintaron de color morado porque así lo requirió el cliente. Tiene las entradas para las mangueras de aire con sus coples. Tiene estos engranes, ¿para qué? Para que se adapten a la línea de producción y ahorita vamos a ver por qué. Si todo esto lo quisiéramos hacer en metal, sí se podría, que sería la forma tradicional. Sin embargo, el peso y el control que va a tener el robot, pues va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque va a estar muy pesado, la dinámica del robot se va a volver más complicada y obviamente todo esto nos genera un desgaste en las piezas del robot, lo cual se representa en mayores costos de mantenimiento, cambio en refacciones. Entonces, para poder apoyar un poquito esa parte, optar por un fin de brazo que sea ligero y que sea adaptable, pues también nos ayuda a ahorrar costos. Ahora vamos a ver cómo es que funciona a final de cuentas este grip. Ahí como podemos ver, cuando llegan los cangilones de este producto, pues tienen una separación muy cerrada, prácticamente vienen pegaditos. Pero ya cuando pasan al área de empaque, se tiene que abrir un poco más este gripper para depositar el producto. Entonces ahí es donde tenemos esta adaptabilidad que puede tener este fin de brazo. Además que si se dan cuenta en la parte superior, aquí estamos teniendo algo que es como un diseño fuera de lo común y ahorita vamos a ver qué es. Muchas veces cuando estamos imprimiendo en 3D no sabemos si lo mejor es una parte sólida o generar una estructura interna. ¿Por qué? Porque muchas veces para evitar esta fabricación de piezas totalmente sólidas existen diversas estrategias para mitigar esto sin sacrificar la resistencia de la pieza. Comúnmente en el FDM o en SLA se ocupan estructuras como lo es el honeycomb, estructura de panal, esta estructura hexagonal, que nos ayuda a no tener piezas totalmente sólidas, pero y que nos ayuda a ahorrar un poco en materiales. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de tecnologías en polvo, no solo el honeycomb representa una solución, también entran en juego lo que son las estructuras látices. Y estas estructuras látices nos ayudan a, sí, hacer menos densa la pieza, sin embargo, a mantener una misma rigidez o que se comporte de una forma muy similar a lo que sería una pieza sólida. Y si esto no es suficiente, a lo mejor queremos optimizar todavía más la geometría, pues ya podemos llegar a un ejercicio en el que tengamos que hacer una optimización de la forma o de topología y obtener una solución más rebuscada. ¿Y cómo es que se logra esto? ¿Cómo es que podemos hacer una optimización? Pues bien, el modelo 3D es una representación matemática de un objeto volumétrico, a final de cuentas. Eh, si toda función matemática se puede optimizar, entonces en este caso, esta representación del volumen se puede optimizar de cierta forma para encontrar una solución a un cierto problema específico.
¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo uso de la optimización topológica de las piezas o de diseños generativos. Aquí vamos a ver este ejemplo de cómo se optimizó este diseño y cómo fue que se ahorraron ciertos costos. Por ejemplo, pasamos de que esta pieza se maquinaba de un bloque de medio kilo de aluminio a 335 gramos. Entonces, esta pieza que va en un plotter que está sobre un riel y que está en el ida y ven, pues va a representar un desgaste tan importante en las piezas, en las bandas y en los motores que la están jalando y empujando. Una vez que llega la impresión 3D convencional, por así decirlo, pues se hace la impresión de la pieza y vemos que reduce su peso pues de una forma importante, al llegar a los 80 gramos. Ya cuando llegan estas tecnologías de polvo, como lo pueden ver, donde se pueden fabricar estructuras internas sin ningún problema, pues ya bajamos a 55 gramos. Y se podría decir que ahí se podría parar esta evolución de la pieza. Sin embargo, cuando ya aplicamos estrategias de diseño como lo es la optimización topológica de piezas, podemos llegar a que esta pieza pese 23 gramos y un costo de $11, comparado contra los 22 que costaba mecanizar la pieza original. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos un 50% de ahorro, también un 93% de reducción de peso. Y todo esto gracias a qué? Al diseño. Si quisiéramos, por ejemplo, el diseño optimizado, maquinarlo, tal vez hacerlo por otro método de fabricación, pues no habría forma, sería muy complicado. Entonces ahí es donde le podemos dar mayor valor agregado a las tecnologías de manufactura aditiva. Y pues qué mejor que hacerlo en este tipo de tecnologías de polvo, donde pues nos están otorgando muy buenos resultados. A continuación vamos a ver cómo fue un poco el proceso de optimización de esta pieza. Aquí tenemos la pieza en bloques, que sería la segunda iteración en la lámina anterior. Aquí, pues antes vamos a hacer un estudio de optimización de forma. Para esto necesitamos pues colocar el material con el que lo vamos a fabricar. En este caso, pues vamos a utilizar un nylon 6, que es muy parecido a lo que se iba a imprimir, ¿no? Posteriormente a esto, tenemos que poner algunas restricciones a lo que va a llevar la pieza. Como es qué pines quiero que estén totalmente fijos, que no se van a mover, la posición a lo mejor de algún barreno que siempre se tiene que mantener. Todo eso que nos ayude a definir de mejor forma el problema. Y ahora bien, vienen las cargas. Aquí vamos a colocar pues todo ese tipo de carga mecánica que va a afectar a la pieza. Ya sea un esfuerzo en ese barreno, el peso del mismo sensor que tiene que cargar esta pieza, eh, si va acoplada a otras piezas, todo eso lo tenemos que considerar para sacarle el mayor provecho al estudio. En este caso, pues se están definiendo las distintas fuerzas que se van a colocar. Y ahora vamos a hacer una acción que muchas veces no consideramos, pero que es muy importante tomar en cuenta. Aquí lo que estamos haciendo es restringir por dónde va a pasar la solución de este estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no delimitamos esa zona por donde no queremos que pase en esta nueva solución, nos puede llegar a salir un componente pues que no nos va a funcionar de mucho. ¿Por qué? A lo mejor estos pines son importantes para la localización o el ensamble con otras piezas. Si cuando estamos realizando la solución algún sólido desaparece de ahí o se tiene que añadir material, pues obviamente ya no nos va a funcionar porque necesitábamos que eso se conservara. Entonces, en este caso, estamos conservando y delimitando toda aquella superficie que se necesita preservar en el estudio para que se sea considerado en la pieza final. Entonces, todo eso se tiene que describir en el estudio para que no tengamos problemas al final con el modelo que nos arroje. Y ya cuando lo pongamos, lo imprimamos y lo pongamos a trabajar, pues funcione de la forma más óptima. Sí. Aquí, por ejemplo, pues estamos con la cavidad del sensor, con los barrenos donde se va a ensamblar, puede que ahí vayan tornillos o pernos, con estas caras que van a ir acopladas con otras partes de la máquina.
y que serían pues las partes más importantes a preservar. También los costados podríamos seleccionarlos. En este caso, pues nada más son la parte de frente y la parte trasera. Y ya nada más falta esa parte por definirse. Muy bien, ya que lo tenemos, se va a realizar el mallado de la pieza. Este mallado es o se utiliza comúnmente cuando se están haciendo estudios de elemento finito. Bueno, aquí antes vamos a definir algunos objetivos, que sería bajarle la masa a ese componente. Y una vez que ya se definió qué es lo que se va a buscar, ahora sí procedemos al mallado de la pieza y posteriormente a la solución de este, de este problema de cargas. Ahí es importante tener en cuenta que entre más chico sea el tamaño de malla, pues muchas veces consume más los recursos computacionales del equipo que estamos ocupando. Entonces, hay veces que no es necesario utilizar una malla tan pequeña, hay otras que sí, pero eso ya va a depender de la geometría que se esté trabajando. Pues aquí ya tenemos el resultado final. Eso sería como lo más que se podría bajar, de acuerdo al target que colocamos. Ya si deslizamos para ver si podemos aumentar un poco más de material para que se vea hasta cierto punto más estética esa pieza, lo podemos hacer. Sin embargo, si así la mandáramos a imprimir, pues funcionaría bastante bien. Entonces ahí podemos ver cómo a lo mejor ya no bajamos lo que habíamos definido, le aumentamos un poquito más de masa, pero aún así ya con esto nos podemos dar cuenta que va a funcionar pues de muy buena forma. Otra estrategia es el diseño generativo y esto se podría interpretar como otra topology optimization, pero ¿cuál es la diferencia? En el topology optimization, en la dirección de topología, tenemos una figura en la cual se le definen las cargas y pues esa misma es la que se va a deformar para darnos el resultado final. En el diseño generativo lo que vamos a hacer es conectar los componentes o definir qué componentes van a irse conectados con sus debidas restricciones, con algunas geometrías que funcionen como obstáculo para que no pasen por ahí, pero al final, pues la respuesta ya va a ser generada automáticamente por el software de diseño que estemos utilizando. En este caso, como se menciona, pues los usuarios podemos ajustar las condiciones de carga, los materiales, la resolución e incluso los objetivos del diseño mientras está evolucionando. Esto a diferencia de la optimización de topología, que era definir todo desde el inicio, en algunos software de diseño podemos ir interactuando con el mismo programa para refinar aún más la solución que nos está dando. Una analogía para describir lo que es el diseño generativo es, pues, describir una célula, ya que estas crecen y mueren en función de las fuerzas que experimentan. Entonces, es muy visible, por ejemplo, cuando los árboles. ¿Por qué los árboles crecen en cierta dirección o florecen más en unas ramas que en otras? ¿O por qué unas ramas están más altas que otras? Esto, pues, porque pues, el mismo árbol está interactuando con el medio y está diciendo, pues necesito más fuerza de este lado, entonces hago contrapeso y se va extendiendo la rama, ¿no? Un ejemplo muy, muy básico. Lo mismo va a suceder con nuestros diseños generativos. Los resultados de este diseño generativo son formas muy orgánicas que son increíblemente difíciles de fabricar con métodos tradicionales, como pueden ser el CNC, la fundición, la inyección de plástico. Sin embargo, son idóneos para poderle sacar el mayor provecho a lo que es impresión 3D. Si se dan cuenta, pues vamos a tener diseños que se parecen mucho a los que se presentaron anteriormente, donde van a tener cierta estructura de enrejado. Entonces, para poder limpiar todo eso de soportes, pues sería muy complicado. Por eso es que hacemos bastante énfasis en utilizar este tipo de tecnologías de fusión en cama de polvo. Y tenemos algunos ejemplos del resultado final, como es en este caso. Como pueden ver, a lo mejor aquí necesitaban un soporte para una pieza automotriz, el cual pues ya no se halló, es una pieza aftermarket, no se encuentra por ningún lado. Lo mejor que podemos hacer es definir los puntos de sujeción que va a tener, las cargas que debe de soportar y dejamos que el software nos dé una solución. También tenemos este caso en el que es un riel para patineta. A lo mejor es un diseño muy sencillo que siempre se ha estado utilizando, pero si lo queremos optimizar o hacer algo más diferente,
Pues aquí tenemos lo que sucede, ¿no? Estamos haciendo el diseño generativo de las ruedas, estamos definiendo la carga que va a tener la rueda, dónde va a ir anclada, nos da este tipo de solución. Ya que si lo vemos, pues $161 para una pieza impresa en metal de ese tipo, pues está bastante bien. Para los fines de brazo, pues también podemos optar por este tipo de soluciones. En este caso ya teníamos una geometría previa al diseño generativo. Sin embargo, pues aquí estamos viendo qué solución nos puede arrojar. Como se pueden dar cuenta, puede que faltara material. Entonces, posiblemente esta pieza fallaba o se está reacomodando todo ese material. En este caso, pues tenemos una reducción de costo, ya que la pieza original costaba $216 y ya con el diseño generativo cuesta $113 por set. Y la masa que está teniendo esta pieza, pues pasó de 1 kilo con 282 gramos a solo 813 gramos. Entonces, pues nos damos cuenta cómo poco a poco se van optimizando costos tanto en materia prima, se va optimizando el volumen de las piezas, se va optimizando la forma y eso nos ayuda pues a ir compactando más los diseños, ir colocando más componentes donde es necesario. Sin embargo, no son las únicas estrategias para aligerar piezas y sacar el mayor provecho a las tecnologías de polvo. Tenemos lo que son las estructuras reticuladas o látices. Estas estructuras, pues, por lo regular se utilizan en aplicaciones de reducción de peso en distintas piezas y aunque estemos reduciendo peso, pues no estamos sacrificando resistencia, ¿vale? Se pueden ajustar al tamaño, grosor y el tipo de estructura que va a tomar cada celda para poder construir una estructura totalmente completa. Lo interesante de esta estructura es que se va a adaptar al cascarón que se le ponga. Por ejemplo, en la imagen de color gris, pues tenemos un cubo, se le colocó el látiz y ya solo se puso expuesto en 4 caras, ¿no? Pero las tapas inferior y superior pues se mantienen para ver el ejemplo de lo que está pasando. Es como si ese sólido estuviera conteniendo esta estructura. Y aquí podemos ver un poco del comportamiento de estas. Ya les había mencionado que, por ejemplo, cuando se están explorando aplicaciones como lo es un casco, pues se quiere ver cómo va a ser la distribución de los esfuerzos, ver si es viable para usarse, por ejemplo, en seres humanos. En la imagen del medio lo que tenemos son distintos látices que nos ayudan a hacer el enfriamiento de distintas piezas. Por ejemplo, en todo esto de los heatsink, de todo lo que nos ayuda a disipar calor, son muy buenas estrategias para poder diseñar un nuevo componente y mejorar esta disipación que necesitamos en algunos componentes, por ejemplo, en componentes electrónicos. Algo muy importante a tomar en cuenta, y hablando en específico de las tecnologías de polvo, es el gap que se va a tener entre celda y celda de látiz. ¿Por qué? Porque aunque sean muy pequeños los que se puedan fabricar, para la limpieza de los mismos, estaríamos teniendo a lo mejor un pequeño issue. Pero si tenemos una buena separación entre unidad de celda de látiz, pues no habrá ningún problema para limpiar el mismo polvo. Además de que es más sencillo solo sopletear y quitar material, a estar retirando soportes con pinzas, por ejemplo, y pues todavía tratar como de emparejar la pieza si es que se ven o son muy notorios dichos soportes. Aquí pues tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una pieza que todo el interior pues ya es una estructura reticulada y se puede decir el cascarón es sólido, ya es una superficie. Si esa pieza la comparáramos contra una totalmente sólida, pues veríamos la diferencia y la ventaja de utilizar esto. ¿Y esto cómo es posible de fabricarse? Solo con tecnologías de manufactura aditiva, en específico de polvo. También tenemos este caso, donde es un gripper donde se van colocando, se le aplicó un látiz a toda la pieza, y pues no solo de forma en el precio disminuyó, sino que también de forma estética. Aquí, por ejemplo, el diseño original, el precio maquinado es de $747. Sin embargo, si lo tratamos de imprimir, sería de 548. Sí hay una ventaja al utilizar impresión 3D, pero ¿qué pasa si lo optimizamos y le ponemos este látiz a toda la pieza? Pues empaquinado ya se vuelve imposible de fabricar la pieza y para impresión 3D no, además de que se está optimizando el costo. En este caso, pues serían $455. ¿Por qué sucede esto? Porque ya no estamos teniendo toda esa masa de material que teníamos al inicio. Como hay recovecos y algunos canales que se están fabricando, nos ayuda a quitar material de esa parte. Aquí también tenemos otro ejemplo, ya un poco más caprichoso, por así decirlo, por el material que se tiene.
La aplicación que se está ejerciendo, nada más es ver cómo un material flexible con este tipo de estructuras, pues nos pueden dar otra aplicación, ¿no? Otro ejemplo muy importante es algo que está muy de moda, que es con las tecnologías de impresión 3D y es el fabricar suelas para zapatos. En este caso, pues, para este caso en específico, se hizo un estudio donde hubiera mayor presión, se va a hacer un látiz más denso. Como pueden ver, ahí se está como acumulando mayor material. Y donde no hay tanta presión, se está dejando un látiz más abierto. Eso quiere decir que va a estar más blando. No va a tener tanto apoyo como donde está el material más cerrado. Eso nos ayuda a tener un mejor control de la pisada, para que el paciente no tenga problemas al caminar, etc. Tenemos casos en el sector automotriz, ya hablando más de las tecnologías en polvo, pues son piezas resistentes, prototipos finales, incluso en la ergonomía de asientos, pues se está utilizando este tipo de tecnologías para ver cuál es la mejor estrategia para fabricarlos. En el caso aeronáutico, pues podemos ver cómo las alas se prototipan con estructuras internas y vemos para aligerar el peso de las mismas, y ahora se les pone un forro. También tenemos el caso, por ejemplo, de la parte de abajo de este bracket para puerta, que ya no es como un bracket convencional, ya tiene una cierta estudio de diseño para que sea un poco más ligera y esto ayude también al performance del mismo avión. En el sector médico, pues tenemos lo que son las prótesis, por ejemplo, esta prótesis de cadera. Tiene esta estructura de enrejado, ¿para qué? Para disminuir el peso de la misma, no sea tan pesado, y pues se puede adaptar la persona fácilmente a esto. En la robótica podemos optimizar nuestras piezas. ¿Para qué? Para que no sean tan pesadas. Lo mismo que sucede con los fines de brazo. La dinámica que maneja cada motor pues sea más fácil de controlar y también no represente un desgaste importante, además de un consumo excesivo en las baterías. Y en los bienes de consumo, ya habíamos dicho en las suelas de zapato, cascos, etcétera, diferentes devices que se van desarrollando. En las líneas de producción pues tenemos el caso de este gripper que fue fabricado aquí en Shift 3D, el cual pues ya es una estructura totalmente enrejada que le da soporte y este gripper pues sigue cumpliendo con su función, la cual pues solo era retirar una placa que se había inyectado y solo nos preocupamos por ponerle algunos insertos para las mangueras de aire y haga la succión sin ningún problema. Bueno, llegó la hora de la tercera pregunta y es, ¿usas herramientas de optimización actualmente? ¿Qué tipo de optimización estás haciendo? ¿Optimización topológica, diseño generativo, látices o no conocías este tipo de estrategias? Y si es algo nuevo, pues qué mejor. Déjanos tu comentario si te agradó, si lo estás utilizando y cómo lo estás ampliando. Y bueno, si ya una cosa es ya tener el diseño optimizado, pero lo demás es fabricarlo y pues ponerlo a prueba. También si es que ya lo están fabricando, cómo lo están fabricando y qué ventajas tuvieron. Y ya por último, y como bonus de este pequeño webinar, es la siguiente información, donde nos gusta llamarlo el futuro nos está alcanzando. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando ya de impresión 4D, donde pues estamos utilizando la manufactura aditiva en lo que es toda la investigación de metamateriales, materiales inteligentes, los cuales, bueno, la impresión 3D pues, se define como el uso de manufactura aditiva para fabricar piezas que responden a estímulos y los cuales pues, provocan que se dé un cambio de forma o función sin dependencia de factores externos. En este caso, a lo mejor no es muy visible en el GIF, pero esa pieza, aunque se imprimió totalmente desdoblada, al estar sumergida, pues se va a formar una figura fina. Y pues muy comúnmente se utilizan los Smart Materials. Estos materiales manipulados para responder de forma controlable y reversible, modificando algunas de sus propiedades, estímulos externos como puede ser determinada tensión mecánica, cambios de temperatura, materiales hidrofóbicos, etc. Algunos Smart Materials se clasifican como materiales piezoeléctricos, materiales con memoria de forma, materiales cromoactivos, materiales fotoactivos, materiales magnetorreológicos. Todo esto nos ayuda pues a ver qué es lo que se está buscando en el mercado y cuáles son las tendencias que se van a seguir. Tenemos un ejemplo donde este pequeño gripper con forma de flor, al paso del tiempo, conforme va cambiando la temperatura, pues va a adaptarse a otra figura, va a cambiar su forma.
En este caso, estos materiales pues están recibiendo pulsos eléctricos y entonces van a reaccionar de distinta forma, ya sea cambiando la forma, doblándose, etc. Y aquí también, esta pieza de ajedrez, como ven, mientras se va aumentando la temperatura, va disminuyendo el tamaño y conforme va bajando la temperatura va a aumentar. Además de estos, que si les aplica pues ya un estímulo como es el aire comprimido, van cambiando su forma. Esto pues ya se podría considerar un gripper suave que nos ayuda pues a estar haciendo el traslado de distintas piezas, pero ya de una forma más compleja al ser su fabricación. Entonces, esto sería todo por el webinar de hoy. Adelante, Joan. Gracias, Arturo, por la información. Creo que fue bastante útil. Y bueno, si te parece bien, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Por favor, nos pueden hacer sus preguntas. En la parte superior viene una especie de Q&A o al igual nos las pueden dejar en el chat. Ya por aquí tenemos una, Arturo, entonces te la voy a leer. Sí. Nos comentan que qué software utilizamos para optimización topológica. Mira, comúnmente aquí en Shift 3D utilizamos lo que es el Fusion 360. Ese es un software que nos ayuda bastante para hacer estos estudios rápidos y ver por dónde va a ir el diseño, ¿no? No siempre la solución que te arroja pues, es la final, pero es una muy buena aproximación a lo que se puede utilizar. Sin embargo, hay otros software CAD que tienen ese módulo. Simplemente es como desbloquear esa parte donde está la simulación, de que son donde se encuentra la parte de simulación, esfuerzos finitos. Ahí debe de venir lo que es la optimización topológica. Vamos a darles unos minutos más en lo que nos escriben sus respuestas. Mientras tanto, como bien lo mencionabas, Arturo, estaremos en Expo Manufactura, en el stand 2119. Si gustan, nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto podemos reservar un tiempo de espacio con nuestros ingenieros para que puedan atenderlos. Muy bien, perfecto, gracias. Eh, y bueno, también comentarles que si quieren conocer más acerca de impresión 3D, nuevos avances, equipos de impresión, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que anteriormente se las había escrito aquí en el chat. Si no se las recuerdo, es Shift 3D y pues nos pueden seguir. También aparecen aquí en pantalla. Y si tienen algún proyecto o alguna asesoría especializada, nos pueden mandar un correo electrónico a info@shift3dmfg.com y será un placer para nosotros atenderlos. Seguimos en espera de sus dudas y pues si no hay más, con esto terminamos la sesión del día de hoy.